Toda la vida se ha dicho que la primera cualidad del hombre, digamos, que se pone en marcha es el afecto, ¿no? Lo que en la filosofía clásica se llama afecto. ¿Y qué es ese afecto? Pues es simplemente el ser afectado por la realidad, el modo en que soy afectado, ¿no? Por ejemplo, si yo voy andando por la calle y tengo hambre y de repente veo un escaparate en el que hay comida, en el que hay, pues, por ejemplo, unos donuts, me encantarán a mí los donuts, pues en el momento en el que paso por ese escaparate, lo que va a pasar en mí es que soy golpeado, que soy afectado por esa realidad. Lo primero, entonces, que se enciende en el hombre ante una realidad es el afecto, el ser afectado, el ser golpeado por esa realidad. En cierto sentido, yo no tengo ningún control sobre el ser afectado, ¿no? Soy afectado. Esa realidad me golpea. Haga lo que haga. En el momento en el que yo percibo esa realidad, esa misma percepción es un golpeo. El hombre, entonces, está constantemente siendo afectado, siendo golpeado por la realidad. Ahora mismo, tú estás siendo golpeado por la realidad de un tío aburridísimo hablándote por un trozo de metal en YouTube. Somos afectados. No tenemos ningún control sobre ello, sobre el ser afectados e incluso sobre el cómo nos afecta la realidad. En un primer momento no tenemos ningún control. La realidad me golpea y en mí pasa algo que se despierta pues tal emoción o cual emoción o tal sentimiento. No tengo ningún control. E incluso ocurre también lo que en psicología llamamos un pensamiento automático, ¿no? A mí también me pasa muchas veces que estoy conduciendo y alguien pues se me mete en mi carril unos metros justo por delante de mí. Y enseguida lo primero que pienso, sin tener control alguno sobre ello, a lo mejor es menudo hijo de... ¿Verdad? Estoy seguro de que a ti también te pasa. Somos afectados por la realidad. La realidad es algo que nos supera. Es algo que está fuera de nosotros. La realidad es siempre externa. La realidad es una realidad otra a mí, ¿no? Y en ese ser algo fuera de mí que me golpea, ser algo fuera de mí que, por decirlo así, que puede sobre mí, pues ese hecho es lo que, por ejemplo, el filósofo Josep María Esquirol llama el estar expuesto a la realidad. El hombre está esencialmente expuesto a la realidad. Está expuesto. Esto, Esquirol pone la imagen en algún momento, si no recuerdo mal, pone la imagen pues de un hombre de las cavernas, ¿no? Que digamos que toda su existencia está basada en estar expuesto al peligro que le es la realidad. Y en cierto sentido nosotros seguimos siendo ese hombre de las cavernas. A lo mejor no tenemos a un tigre o a un oso que nos persigue, pero en un sentido existencial, el hombre sigue estando tan expuesto como hace 3 millones de años. Estamos expuestos a la realidad no solo en el sentido de que nos afecta, sino en el sentido de que estamos expuestos a su peligro, a lo que nos pueda hacer esa realidad. Una realidad que no podemos controlar. Una realidad que está más allá de nuestra capacidad. Estamos entonces expuestos a una realidad que puede con nosotros, que es más poderosa que nosotros. En cualquier momento mi corazón puede dejar de funcionar. En cualquier momento puede pasar algo, ¿no? Puede pasar algo que me golpea de tal modo que todos mis esquemas se rompen. Que mi vida deja de tener el sentido que tenía. Que a lo mejor, no sé, estoy pensando en pues, una persona que, por ejemplo, la mujer de Charlie Kirk, ahora hace unas semanas, me imagino que su vida giraba en torno
al hecho de que ella es esposa de Charlie Kirk, no en un sentido machista, ¿no? Sino en un sentido de una dependencia mutua, que es el matrimonio. Pues el acontecimiento principal de su vida era su matrimonio. Alguien mató a su marido y todo el significado entero de su vida ha cambiado. Estamos expuestos a la realidad. Pues en ese estar expuestos ocurre que el hombre, al situarse frente a una realidad, digamos, le surge una pregunta. Ojo, no es que yo me haga una pregunta sobre la realidad. Antes que eso, la experiencia, digamos, más radical, más de raíz del hombre, es que surge en mí una pregunta. Por ejemplo, estoy pensando pues, la primera vez que vi a mi prometida, que vi en persona a mi prometida, la vi pues, a lo lejos, unos 20 metros, y me golpeó de tal modo la realidad que de forma automática, sin yo hacer nada, surgió en mí la pregunta: ¿quién es esta chica? ¿Quién es esta chica que tiene sobre mí un poder especial, ¿no? Estoy seguro que a vosotros os ha pasado lo mismo. O sea, el enamoramiento es un poco eso. La cuestión de ¿qué está pasando aquí? ¿Quién es esta persona que está ante mí? Pues a eso aquí lo vamos a llamar cuestión. Es una pregunta que surge a mí al encontrarme yo con una realidad otra. Ahora bien, puede ocurrir que yo ignore esa cuestión, esa pregunta que surge en mí, esa pregunta que, en cierto sentido, que pasa dentro de mí. Puedo ignorarla. O puedo tomarla en serio. Porque en realidad las cuestiones que surgen en nosotros, y la cuestión es algo muy personal, es algo que me pasa a mí, ¿no? Que no pasa en un sentido abstracto a la humanidad, es algo que me pasa a mí. Pues cuando a mí me surge una cuestión sobre una realidad que tengo ante mí, el hecho mismo de que surja en mí esta cuestión me está diciendo, oye, que esta realidad es una realidad que tienes que tomarte en serio. Es una realidad, en este sentido, problemática. Un problema en filosofía no es, digamos, un escollo en el camino de mi vida que tengo que pasar, ¿no? Filosofía es un tema, una cuestión que tenemos que tomarnos en serio y que tenemos que intentar dar respuesta. Eso sí, si es que encontramos respuesta ante un problema, pues de ese mismo problema surgen muchos otros problemas, ¿no? Ese es el carácter problemático de la vida del hombre. Frente a mí siempre va a haber una realidad otra que me invita, por decirlo así, me llama. Ese es el carácter problemático del hombre. El hombre, mi vida es algo que tengo que tomarme muy en serio. Pues ese momento de muy en serio de mi vida es lo que yo llamo problemático. La vida es problematismo. La vida del hombre es puro problematismo. Ahora, cuando yo me tomo en serio este problema, que es la realidad ante mí, que es mi vida misma, ese carácter problemático de mi vida, cuando yo me lo tomo en serio, me doy cuenta que esta realidad que está ante mí es algo que no puedo reducir. Cuando yo vi a mi prometida por primera vez, y poco a poco, también a medida que la he ido conociendo y sigo conociéndola, pues me voy dando cuenta, y cada vez más, que hay ciertas cosas de ella que no conozco y que no puedo llegar a conocer y que no puedo dominar. Yo no puedo dominar a mi prometida. El hombre no puede dominar la realidad que está ante él. No puede dominarla en ese sentido absoluto de hacerlo propiedad, de hacerlo posesión suya, ¿no? Incluso las cosas que podríamos pensar en un primer momento son posesión mía, ¿no? Mi móvil, mis luces, mi micrófono. Pues en cierto sentido sí, ¿no? En un primer sentido, digamos, superficial sí, pero cuando vamos más al hondo, me encuentro con que hay cierto carácter de este micrófono que no es mío, ¿no? Porque la realidad nunca puede hacerla mía del todo.
Y a eso vamos a ir a la etimología de una palabra que es misterio. Misterio viene en su primer origen indoeuropeo de mu, ¿no? Que es un abrir y cerrar la boca, un murmurar, ¿no? Luego del griego miein, que es un conocer, pero no conocer, es un cantar una canción sin saber exactamente su letra, ¿no? Seguro que tú lo has hecho, yo lo he hecho un montón de veces. Pues el misterio, en su significado etimológico, tiene un componente de conocido a la vez que desconocido. Y una realidad irreductible, un encuentro con la realidad irreductible. De hecho, fijaos que el místico, digamos, en un sentido religioso, no es aquel que vive en otro mundo, como muchas veces lo pensamos, ¿no? Que vive de ese mundo más allá, ¿no? Sino que es la persona que vive del encuentro entre lo inmanente y lo trascendente. El místico es entonces aquel que vive en ese punto de lo inmanente que le lleva a lo trascendente. Entonces el misterio es el encuentro con lo irreductible, el encuentro con una realidad otra que no puedo dominar. Entonces, por resumir estos tres términos y ponerlos uno seguido del otro, cuestión es aquello que surge en mí de manera natural al situarme frente a una realidad que me llama. Problema es tomarme en serio esa realidad que me invita a una cuestión, ¿no? Es tomarme en serio esa cuestión que surge en mí. Esa cuestión que en el fondo es una cuestión personal. Y finalmente, misterio. Misterio es el lugar del encuentro entre yo y lo otro. Claro que el hombre está constantemente encontrándose con realidades. Constantemente. Con unas realidades que le invitan. Entonces, el hombre habita en el misterio. Habita en el misterio porque la realidad es algo irreductible a lo que nunca voy a poder dar respuesta. A lo que nunca voy a poder dar respuesta última. Que a lo mejor doy una respuesta ante algo que tengo ante mí ahora mismo. Pero al dar respuesta a esto, me surgen 4, 5, 10 cuestiones más. Y según voy dando respuesta a esto, ya sé constantemente. El carácter problemático del hombre reside en el hecho de que el hombre vive en el misterio. El hombre habita el misterio. Fijaos que vuelvo a coger el ejemplo de Charlie Kirk. No, voy a coger otro ejemplo. Estos días he visto la serie de Eternauta, muy recomendable. Pues había un momento en el que un personaje, Lucas, creo recordar que se llama, habla de cómo cuando murió su amigo, uno de sus mejores amigos, se sintió aliviado porque le debía dinero a ese amigo. Pues ante la realidad de la muerte de su amigo, Lucas fue golpeado y lo que surgió en él fue ese sentimiento de alivio. Pues eso que sentimos ante la realidad que nos acontece nos revela nuestra actitud existencial. O sea, mi afecto me revela mi actitud existencial. Eso es lo que en psicología llamamos esquemas mentales. Un esquema mental es pues un esquema que me hago ante la realidad. Inconsciente, a veces incluso implícito. Implícito yo lo llamo a aquello, digamos, que no está del todo formalizado ni siquiera en el inconsciente, ¿no? Pues mis afectos me revelan mi situación, mi actitud existencial ante el mundo. Muchas veces ante el mundo lo que sentimos es apatía, eso, nada. No, pues eso me está revelando que yo estoy cerrado ante la realidad. Si yo voy por el mundo sin sentir o sin sentir mucho,
tengo que darme cuenta de que esa ausencia de sentir es una consecuencia de una actitud existencial de estar cerrado sobre mí mismo, de estar cerrado a la realidad otra. Estar cerrado, al menos en un sentido personal, en un sentido existencial, en un sentido profundo. Porque todas estas cuestiones, detrás de todas estas cuestiones, en el fondo, está la pregunta existencial, la pregunta del hombre, la pregunta radical de la vida del hombre, que es ¿quién soy yo frente a la realidad? Entonces, todo el modo en que nos afecta la realidad, en el fondo, me está revelando mi pregunta mi respuesta ante esa pregunta. ¿Quién soy yo frente a la realidad? Si yo voy por ahí estando, digamos, cerrado a la realidad, la respuesta a esa pregunta radical es ¿quién soy yo frente a la realidad? Pues alguien que se basta a sí mismo, que no necesita estar abierto al otro. Si no necesito del otro, me cierro. Y entonces no siento, no me veo afectado, ¿no? Esa es la pregunta radical del hombre. ¿Quién soy yo frente a la realidad? Esta es la pregunta primera. En el fondo, la pregunta a la que estamos dando respuesta en cada momento de nuestra vida. La respuesta que de hecho, esta pregunta, el ¿quién soy yo frente a la realidad? Es la pregunta que sustenta siempre nuestro obrar. Nos demos cuenta o no. Con esto me despido. Hasta la semana que viene. Es probable que dentro de poco empiece a hacer entrevistas. Si es que consigo mantener una continuidad a esto de YouTube. No sé si lo conseguiré. Si os ha gustado, si esto pues os dice algo, comentad lo que sea. A lo mejor comentad qué pensáis de todo esto que estoy hablando. Si es una chorrada, si es algo que os aporta, si es algo que os hace preguntaros cosas. Cualquier cosa. Y nos vemos, si Dios quiere, la semana que viene.